continuar hoy con la serie de Mateo. Hoy vamos a arrancar Mateo capítulo 10, desde el versículo 5 al 15. Este pasaje lo vamos a hacer en dos partes. Hoy vamos a tocar la primera, el próximo domingo ya veremos la segunda y lo vamos a completar. Mateo 10, capítulo 5, versículo 15. Abra su Biblia, lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta. Si tiene conmigo ahí ya puede leer. Acá quedan algunos bosquejos. ¿Quedan ahí, Gerald, todavía algunos? Sí. Sí, si alguno quiere todavía ahí puede buscar para poder seguir conmigo. Leemos entonces Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por este tiempo que estamos teniendo, la preciosa reunión que nos estás dando. Gracias que nos has ayudado a poder llegar a este lugar a pesar de las inclemencias del tiempo. Ruego que ahora nos guíes en la exposición bíblica, que nos ayudes a poder comprender tu palabra, el poder entender junto a mis hermanos las verdades universales que están en este pasaje, junto con sus implicaciones prácticas, para que al entenderlo podamos ser persuadidas a obediencia a ellas por medio de la fe, y de esta manera entonces, habiendo obedecido, poder crecer como es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento en este tiempo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón es ¿cómo se sirve a Cristo? Se cuenta una historia interesante del rey Luis IX de Francia, que reinó en aquella nación en el siglo XIII. Algunos historiadores afirman que este era un noble que era cristiano. En una ocasión se cuenta, o cuentan los historiadores, que encontraron a este rey abocado en la tarea de presentarle el mensaje de salvación a uno de los cocineros del palacio. Cosa medio interesante, ¿no? Alguien le consultó la razón de por qué estaba haciendo eso, ¿no? Siendo el líder más importante de la nación, que le estuviera hablando a alguien que por lo general sería difícil que pudiera estar hablando, e incluso hablándole sobre el mensaje de salvación. Bueno, este rey expresó lo siguiente, dicen los historiadores, que dijo algo así: incluso el más humilde de mis súbditos tiene un alma tan preciosa para Dios como la mía, que dio a su hijo para salvarla. ¿Cómo no habría yo de tomarme entonces un tiempo para hablarle acerca de él? Muy interesante, ¿no? Realmente este testimonio es tan precioso que a muchos les cuesta imaginarse que el rey de una nación vaya y se tome tiempo para hablarle de Cristo a simplemente un sirviente. Uno podría preguntarse, ¿qué mueve una persona tan distinguida a hacer una labor tan humilde de acuerdo a los términos humanos? Bueno, creo que la respuesta más convincente a esto es lo que Mateo nos está enseñando en estos pasajes, lo que estamos estudiando, el servicio cristiano, que como estamos viendo es radicalmente distinto a los demás. Al punto incluso de mover hasta a un rey a predicarle a uno de sus sirvientes, porque sabe justamente que es la voluntad del Señor el poder hablarle a otros de Cristo. Como vimos la semana pasada,
una de las razones de por qué este servicio es único, es radicalmente distinto, es porque el mismísimo Señor Jesucristo lo ha establecido. Y estuvimos explicando al respecto. Pero hay más que ver, dijimos también. Como les comentaba, todo este capítulo es una enseñanza acerca de los principios básicos que caracterizan al servicio de un cristiano y que lo distinguen de todos los demás, entre muchos otros temas. En esta porción, la pregunta que se va a resolver será, ¿cómo se sirve a Cristo? O con la palabra que estamos usando en esta serie, ¿cuáles son los deberes que debe cumplir todo creyente que se dispone a servir en la obra de Cristo? Porque servir en la viña, en la obra de Cristo, en la mies, es servirlo a Él, porque ambas realidades son inseparables. Si usted dice, yo quiero servir a Cristo, bueno, servir a Cristo es servir en su mies, en la obra de Cristo. Ya hemos visto, hermanos, sobre este tema cuestiones importantes. Vimos que la mies es mucha, que los obreros son pocos, pero aquellos que trabajen lo tienen que hacer de acuerdo a las indicaciones que el Señor de la mies establece y que vamos a ver en este pasaje. Eso es lo que el apóstol va a desarrollar en esta porción. El testimonio respecto a las instrucciones que él mismo dio a los 12 primeros hombres que comisionó, pero que ya estuvimos viendo, y vamos a seguir viéndolo también en todo este pasaje, nos brinda los mandatos generales que debemos atender si queremos servir a Cristo correctamente, ¿no? Todo, porque cada hijo de Dios es alguien que debe disponerse a servir a Dios, porque es un siervo de Él. Te animo entonces a seguirme con atención porque estoy seguro que este sermón puede ser bendición para tu vida, el aprendizaje sobre cuál es la voluntad de Dios para saber cómo debemos servirlo. El tema del sermón es el siguiente: el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás porque el Señor lo ha establecido con instrucciones especiales. Este es el tema, repito. El servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás porque el Señor lo ha establecido con instrucciones especiales. ¿Cuáles son? Bueno, el texto presenta 7 instrucciones especiales, de las cuales por razones de tiempo y solo vamos a ver las primeras 3. ¿Está bien? Hoy veremos esas primeras 3. Si el Señor permite, el próximo domingo veremos las otras 4. La primera de las instrucciones especiales es que los que sirven deben seguir objetivos claros. Esta es la primera de las instrucciones especiales que el Señor estableció para el servicio cristiano y que lo hace radicalmente distinto a los demás. Que los que sirven deben seguir objetivos claros. Esto lo vemos en el versículo 5 y 6. El pasaje arranca, nuevamente ahí podemos verlo, presentando el foco central de todo lo que se va a tratar en esta porción. Dice allí versículo 5 al comienzo: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. El texto anterior nos relataba, versículo 1 al 4, acerca del llamado y la autoridad que el Señor le dio a estos 12 hombres para realizar obras similares a las que Él hizo, y también nos informaba acerca de los nombres de cada uno de ellos. Fue, como dijimos, una introducción para este capítulo. Luego de esto, de establecer la autoridad, el llamado, la autoridad y los nombres, aquí en esta porción lo primero que hace Mateo es aclarar que Jesús a estos 12 los envió dándoles instrucciones. O sea, no solo los comisiona, los envía, sino les dice qué es lo que tienen que hacer. Como vamos a ir notando, no se tratan de sugerencias. Si usted hace, como ha hecho conmigo ahora, un repaso de lectura, ha visto que sobreabundan aquí en este texto en particular muchos imperativos. Ir, llevad, hacer, hablar, muchos imperativos, justamente porque hay mucha instrucción aquí que Jesús va haciendo. Y como lo entendemos entonces, son mandatos específicos. Evidentemente, si es imperativo y si es un mandato, no es opcional tenerlos en cuenta, es obligatorio. Ellos escucharon cuál era su mandato, tenían que obedecerlo. ¿Por qué? Porque es justamente el que da las instrucciones. Ya estuvimos viendo que es el Señor de la mies. Ya hemos definido que es Él el Señor de la mies y Él establece esto. Es como decíamos antes, ¿no? El dueño pone las reglas para trabajar en su cosecha. ¿Qué tienen que hacer los obreros? Bueno, servir de acuerdo a sus peculiaridades personales. Cada obrero será distinto entre sí, pero siempre todos los obreros procurando seguir al pie de la letra las órdenes que se les dieron. Cada obrero será o tendrá una gracia especial, una manera especial de trabajar,
pero siempre cumpliendo las órdenes de aquel que los manda a trabajar. Incluso entendiendo esto, que hasta la autoridad que se les confiere para trabajar está supeditada al rango de acción que se establece. Ni más ni menos que eso. La autoridad, por así decirlo, para trabajar está supeditado a lo que el patrón diga que tiene que hacer. Alguien dijo por ahí lo siguiente: aquellos a quienes Cristo envía no pueden ministrar de manera fiel y eficaz para Él si no entienden y siguen los principios o instrucciones para el servicio que Jesús mismo enseñó. O sea, el punto es comprender qué es lo que Él dice que tenemos que hacer y después hacerlo. Así que, siguiendo esta línea de pensamiento, podemos confirmar lo que recién mencionaba. El comienzo de nuestro texto no solo indica el foco central del tema de esta sección, sino que permea lo que va a decir a continuación en este versículo, pero también todo el resto de los mandatos que se irán presentando en las siguientes secciones que iremos estudiando. En cada una de las diferentes secciones de estos versículos 5 al 15, vamos a ir viendo mandatos. ¿Qué son todos esos mandatos o esos imperativos? Las instrucciones que Jesús da. ¿Se entiende eso? Por ende, cada orden presenta un principio general que se debe considerar, incluso sea cual sea el servicio que el cristiano esté por prestar en la obra. Son principios generales que vamos a obtener, que le cabe a cualquier persona que quiera servir al Señor en el área que sea, de la forma que sea, le sirve de la misma forma para cada uno. Ahora, habiendo aclarado esto, pasemos a lo primero que Jesús manda hacer, ¿no? Dijimos, son las instrucciones. Bueno, ¿cuál es la primera que da? Dice allí el resto del versículo 5 y en adelante, dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué está queriendo decir con esto Jesús, esta primera orden? No se trata obviamente de que Él estuviera discriminando a las personas de origen no judío, ni que tampoco lo despreciara. Ya usted puede ver en los evangelios que Él mostró amor y bondad en muchas ocasiones con hombres y mujeres que eran, por así decirlo, gentiles o samaritanos. Incluso Mateo ya nos ha dado testimonio de eso en capítulo 8, versículos 5 al 7. ¿Se acuerdan que Él ayudó a un centurión? El centurión era evidentemente un gentil porque era romano. Y Él los atendió como atendió también a personas de origen judío. Entonces, claramente Jesús no tenía problema en ese sentido. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Bueno, el punto es que en el plan de Dios, aquí había como una meta inicial. Alcanzar primero, dice aquí el texto, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense y recuerden, ¿se acuerdan cuando en su momento un par de versículos antes habíamos visto que cuando Jesús se conmueve dice que vio a las ovejas como desamparadas, como ovejas que no tienen pastor? Y bueno, y ahora aquí dice, van a empezar a trabajar, a servir justamente a estas ovejas, y en particular a una clase de ovejas que son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una manera, una expresión para hablar acerca de los judíos que necesitaban justamente del servicio cristiano, servicio que Cristo ya estaba realizando con anterioridad. Ahora, no es que, dije, y lo vuelvo a repetir, no es que desestimara las vidas de la gente de otra procedencia, sino que esto lo que está mostrando, por un lado, es que en su amor fiel por el pueblo del pacto, Dios quería que los primeros receptores del ministerio de estos hombres fueran judíos. Claramente había una inclinación de Dios para ayudar a la gente de su pueblo, del pueblo de Israel, el que había llamado como parte suya. Incluso aunque su pueblo lo rechazara. Fíjense cómo Jesús más adelante en la historia va a mostrar el corazón conmovido por este pueblo, el pueblo de Dios, Israel, que Él había llamado con tanto amor y que le estaba rechazando y que ignoraba justamente el amor que Dios había tenido en enviar a Jesús y cómo lo estaba rechazando. Un rechazo que va a ser al final la causa que lo va a llevar a morir. Pero fíjense el corazón de Jesús, por ejemplo, allí en Mateo capítulo 23, versículo 37, donde ya llegando al final, al ver tanto rechazo, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El corazón de Dios aquí está expresando Jesús. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Esto está mostrando el amor de Dios por su pueblo. Amor que también estaba presente luego en los apóstoles. Usted sabe, por ejemplo, allí en Romanos capítulo 9, donde Pablo habla y dice, verdad, digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Está hablando de los judíos, los que son mis parientes según la carne, ¿no? Y está expresando este deseo de que ellos puedan acercarse a Dios. Así que por eso primero el Señor comisiona, por un lado, a los apóstoles para que vayan justamente al pueblo de Dios, en ese momento Israel. Ahora, aparte también es probable, no solo por esto, sino también que es probable que entendiendo la lógica de pensamiento judía de aquel entonces, los habitantes de la región hubieran visto con malos ojos que ellos ministraran a pueblos paganos y dejaran en segundo plano los pueblos de su propia nación. O sea, sería difícil para un judío aceptar el servicio de otro judío si ese judío primero se enfocaba en pueblos paganos y luego en ellos. Nuevamente, usted tiene que pensar en el contexto de aquel momento, cómo los judíos veían a sus vecinos gentiles, los despreciaban, no los sentían a gusto, digamos. Entonces, si ellos hubieran ministrado primero a los gentiles antes que a los judíos y luego cuando quizá hubieran querido ministrar a los judíos no lo hubieran aceptado, porque ustedes son amigos de los gentiles. Fíjense, por ejemplo, cómo usted va a ver allí en la historia, en el libro de los Hechos, cómo cuando Pablo va a ministrar en los lugares que ministraba él, en las diferentes ciudades donde iba, siempre primero intentaba ministrar en las sinagogas. Esto era justamente por esta razón, porque después si no hubiera sido muy difícil llegar a los judíos si primero no iba a ellos. Entonces, por ejemplo, allí en Hechos capítulo 13, versículo 42, se habla de que él estaba enseñando y entonces la gente escuchó y entonces los gentiles llegaron y allí entonces empezó a generar una controversia. Y fíjense entonces, dice versículo 44, capítulo 13, entonces el día siguiente, día de reposo, se juntó casi toda la ciudad, una ciudad llena de gentiles, para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre nuevamente, la sinagoga era solo para judíos, pero ahora se había llenado también de gentiles que querían escuchar lo que Pablo tenía para enseñarles. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Ves? Necesitaban primero enfocarse en los judíos, intentar acercarle a la palabra y luego sí enfocarse en los gentiles, como luego Pablo lo iba a hacer. Esta era una estrategia misionera en aquel momento. Incluso también es probable en esto de este llamado de Jesús a ministrar primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que si bien los apóstoles, como vemos, se disponen a servir a Cristo, es probable que todavía incluso en ese momento, cuando Jesús le da este mandato aquí en Mateo capítulo 10, no estaban plenamente preparados ni en sus mentes ni en sus corazones para entender que la expansión del Evangelio se extendería más allá de su compatriota. O sea, si bien ellos se disponen a servir, hubiera sido extraño que Jesús lo hubiera mandado ya directamente a servir en tierra de gentiles, porque su cabeza todavía no estaba muy configurada como para ver esto como algo normal, como algo habitual, como lo corriente, como sí iba a ser después, pero todavía necesitaban entender el proceso de transición que iba a empezar a acontecer con el Evangelio y el mensaje de salvación saliendo ya de tierra de Palestina y extendiéndose por las naciones alrededor. Fíjense que incluso luego de la muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión, el trabajo que empiezan a hacer los apóstoles, todavía, por ejemplo, Pedro, ¿no? El más importante aquí de los apóstoles, vemos que él necesitaba ir comprendiendo. Y usted ve, por ejemplo, allí la famosa historia de Pedro cuando va a visitar a Cornelio y cómo el Señor le tuvo que hacer entender bien claro que no tenía que ver con desprecio a los gentiles, sino que también eran parte de aquellos que Dios iba a extender su obra de salvación.
Por eso cuando él llega allí en Hechos capítulo 10, versículo 28, a la casa de Cornelio, le dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces imagínense, pasa muchos años y Pedro recién empieza a entender cómo son las cosas. Imagínense cuando recibe todavía mucho tiempo atrás este mandato. Era muy seguro que todavía su mente no estaría bien preparada como para servir a gentiles en lugar de judíos. Sin dudas también había otro atenuante importante, que siendo solo 12 hombres para este servicio, era adecuado que el Señor dispusiera límites de acción para la tarea. Una que luego se iba a expandir obviamente a mayores regiones, pero ya iba a contar con más obreros. Era lógico que también, solamente siendo un pequeño grupo, decir, bueno, hasta acá nomás, avancen. Bien, luego vamos a ver en la historia del libro de los Hechos cómo los apóstoles y otros siervos que Dios dispone, como no sé, Felipe, el mismo Pablo, el equipo misionero de Pablo, van extendiéndose fuera de las regiones más bien judías. Por todo esto entonces, con toda esta evidencia, podemos entender que este mandato de no ir por camino de gentiles, o sea, por rutas que los llevaran a las poblaciones gentiles, y no entrar en ciudades de samaritanos, quienes eran los samaritanos, personas mestizas, medio judías, medio gentiles, se trataba en virtud de aquí esta comisión de algo solamente temporal y limitado para ese momento de la historia, no algo que iba a ser para siempre. Incluso es algo que solo un breve tiempo después se iba a cambiar para dar paso a una comisión distinta. El mismo Jesús va a cambiar la comisión y luego, fíjense, sin ir más lejos, en el mismo Evangelio según Mateo, ya al final vemos cómo cambia la comisión y de ser solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahora le dicen 28 y 19, por tanto, nuevamente acá hay una comisión, ir, un nuevo imperativo, y hacer discípulos ¿a dónde dice ahora? A todas las naciones. Ya no es más a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo más. A todas las naciones. Y fíjense luego allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, nuevamente Jesús comisionando y diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora, a partir de ese tiempo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, pero ¿qué dice ahora también? En Samaria. En las ciudades donde antes no, ahora sí van a ser testigos. En Samaria y hasta lo último de la tierra. Claramente iba a haber un proceso en el cual se iba a expandir. Ahora, habiendo considerado estos asuntos y teniendo presente que fue un mandato temporal, quizás podríamos reflexionar en qué lección estaba buscando impartir aquí Mateo al testificar acerca de estas palabras de Jesús. Si entonces un mandato temporal, ¿qué concepto podemos sacar? Bueno, el concepto creo que es el siguiente. Escuche, que en el servicio cristiano no se trata de hacer lo que uno quiere o lo que uno imagina, sino lo que el Señor dispone que hay que hacer. Ese es el punto que acá encontramos. Él le dice, hagan esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? No, pero nosotros queremos hacer otra cosa. No. Hagan esto. Esto tienen que hacer. Y pero mira, mejor Señor, si no, es esto. Ya saben, cumplan. Porque la obra no es de los obreros. No es nuestra, es su obra. Y los obreros solo pueden y deben hacer lo que aquel que los envía espera de ellos. Jesús dejó claro que en ese momento tenían que dirigirse a una región puntual, a unas personas especiales, a un grupo especial. Luego la comisión, como vimos, se va a dirigir a otros. Ahora, ¿qué espera de los que sirven en su mies? Que sigan su dirección, lo que Él dice. En el reino de Dios, hermano, no vale tanto ni la creatividad, ni la innovación o la originalidad a la hora de servir, sino sobre todas las cosas, la fidelidad, la sumisión y la perseverancia. Ese es el punto. Hay muchos que les gusta ser creativos, pero son muy poco fieles. Hay muchos que les encanta innovar, pero no perseveran.
Fíjense que, por ejemplo, Pablo lo entendía y dice, ahora bien, se requiere de los administradores, de aquellos que sirven, que cada uno sea hallado muy creativo, muy innovador. No, ¿qué dice? Fiel. Atendiendo lo que Él pide y cumpliéndolo lo mejor que se pueda. No necesitas imaginar o suponer lo que Él espera que hagas, porque los aspectos generales del servicio que nos demandan se presentan en objetivos claros y simples. En la obra de Cristo, hermano, no andamos a tientas queriendo descubrir qué es lo que Él espera que hagamos. Por el contrario, nos ha dejado en su palabra un listado sencillo, claro, bastante bien armado, con cuáles son las tareas que desea que hagamos mediante la gracia y capacidad que nos brinda. No es tan difícil. Difícil lo hacemos nosotros, por nuestra falta de perseverancia, de fidelidad. Difícil lo hacemos nosotros porque somos perezosos, pero no porque sea difícil de entender lo que tenemos que hacer. El querido pastor John MacArthur, hablando de esta porción, él comentaba en su momento lo siguiente: en su plan divino de redención al mundo, Jesús estaba dando a sus apóstoles un mandato limitado que era válido solo para ese tiempo y lugar. Pero la orden ejemplifica un principio que es válido para todo ministerio, en todo tiempo y lugar. Concretamente, que Dios da a su pueblo objetivos claros y específicos para el servicio y ministerio. Y luego él remarcaba esto otro: un ministerio sin enfoque o sin objetivos claros es un ministerio superficial. El obrero eficaz para Jesucristo coloca su principal energía y esfuerzo en la tarea que el Señor le ha asignado. Se preocupa por toda la obra del Señor, pero no trata de hacerla todo él mismo. Muy interesante. Todavía estaba mirando el memorial que hacían por el pastor John y me llamaba la atención que muchos remarcaban. Uno pensaría, bueno, lo que van a remarcar mucho va a ser sobre todo el éxito de su ministerio, todo lo que creció su iglesia, cuántas personas, cuántos libros escribió. Y si bien todo eso es cierto, lo que más remarcaba a aquellos que hablaban acerca de él era su fidelidad, independientemente de los resultados. Su fidelidad, su perseverancia, el hacer lo que tenía que hacer y ya. Creo que ese es el punto. Hacer lo que nos toca hacer. No queremos ser recordados por tal vez haber sido muy famosos o muy influyentes o ser muy reconocidos. Queremos que en definitiva, al fin de todo, se nos recuerde por haber sido fieles. Es lo que nos toca hacer. La primera instrucción especial que el texto presenta, que el Señor ha establecido para el servicio cristiano y que lo hace radicalmente distinto a los demás, es que los que sirven deben seguir objetivos claros. ¿Cuáles son esos objetivos? Lo que el Señor mismo trazó y que sus siervos simplemente deben seguir en fe y en obediencia. Ahora, esta sección presenta una realidad que contrasta mucho con las actitudes de aquellos que sirven bajo cualquier clase de sistema religioso o no religioso, pero que sirven a las personas, que no se someta a Cristo. ¿Cuál es? Las personas sirven, pero como se les ocurre a ellos. No les importa tanto la voluntad de Dios, aunque la tengan en cuenta o no la tengan en cuenta, sino el hacer las cosas, incluso cosas que pueden ser buenas a los ojos de los demás, pero por lo general bajo sus propias reglas. Esto es lo que generalmente pasa en las personas y que no tiene nada que ver con el servicio cristiano, como estamos viendo. En el servicio cristiano no ponemos nosotros las reglas las pone el Señor. Distinto es en el mundo. En el mundo se manejan así. La gente sirve pero bajo sus propias reglas. Lo triste es que esto no solo es un patrón para aquellos que sirven en muchos ámbitos fuera del cristianismo. Incluso hay muchísimos creyentes que se identifican con Cristo, que hasta incluso reconocen la autoridad de la palabra de Dios, pero que a la hora de servir lo hacen sin tomar en cuenta los objetivos claros que el Señor manda. Dicen, sí, yo creo que la Biblia, la palabra de Dios,
que Dios no habla allí, ok, pero Él dice que hay que hacer esto y vos lo estás haciendo, no. Y entonces, ¿qué autoridad me habla? Yo creo en la suficiencia de la Escritura, creo en la inerrancia. Qué bueno, ¿haces caso a lo que dice la Biblia? No. ¿Y entonces qué te sirve? Dicho de otro modo, hay muchos que dicen dar un servicio cristiano, pero en su servicio cristiano hacen lo que quieren, cuando quieren y cómo quieren. Sin atender las instrucciones que Dios brinda, sin considerar tampoco el consejo de otros cristianos, ya sean pastores, líderes, hermanos en la fe maduros o la iglesia local en general. Le da lo mismo, ni prestan atención. He conocido muchos cristianos y pseudo cristianos que así se manejan, que uno incluso les habla o intenta hacerle ver, che, pero buscaste consejo, o viste si tal vez así es mejor, ¿no será que no tenés que hacerlo así de esta manera? Y son las personas que no quieren saber nada, porque ellos dicen, yo sé lo que tengo que hacer, saben muy bien lo que tienen que hacer. Esa es su excusa. No hace falta que me diga, yo sé lo que tengo que hacer. Pero en los hechos, muchas de estas personas reflejan algo distinto. Su servicio, por así decirlo, es como la famosa sábana corta. No hay nada que puedan completar o terminar bien, no hay responsabilidades que puedan cubrir correctamente, por eso son como sábana corta, porque en su orgullo, al no someterse a la voluntad del Señor, terminan dejando casi todo a medio hacer. Después conozco también a muchos otros cristianos que súper predispuestos a servir. Sí, siempre, cuente conmigo, pastor, yo no tengo problema. Pero dando luego al desorden de su vida, terminan fallando. Incluso a veces responsabilizando a los demás y no haciéndose cargo de su propio desorden y desprolijidad debido a no seguir objetivos claros en el servicio. En cambio, un siervo fiel es aquel que sigue los objetivos claros que el Señor estableció. No quiere acapararlo todo, se esfuerza por buscar hacer la voluntad de Dios en cuanto al servicio, por medio de averiguar, ¿no? Por su estudio personal, buscar qué es lo que el Señor me manda, pero además buscando la guía de aquellos que lo rodean, que amorosamente lo aconsejan y exhortan, para entonces con toda esta información, entendiendo él y habiendo escuchado lo que otros hermanos le dicen, entonces con un corazón humilde y obediente, enfocarse en servir lo mejor que pueda para la gloria de Dios. Para muchos, esta clase de actitudes, así de ser alguien que sirve en obediencia, en fidelidad, en aquello que tiene que hacer y ya, piensan que no es muy valioso, que más valioso es el carisma personal, que más valioso es mostrarse como alguien que puede hacer de todo, pero pienso que todo lo contrario. Hasta, incluso en el mundo, usted conoce, si conoce por ahí gente que trabaja con personas, te dice, prefiero este empleado que me hace lo que tiene que hacer y punto, y cumple, que aquel creativo, novedoso, que no se le ocurre mucha idea, pero lo que tiene que hacer no hace. Esa gente no le sirve, porque está esperando que cumpla con algo y no hace. Y le pregunta, che, pero ¿hiciste lo que tenías que hacer? No, pero estuve pensando que innovar. ¿Por qué no hiciste primero lo otro? En la obra del Señor, el Señor necesita obreros que sean fieles, que sean humildes y que cumplan lo que tienen que hacer. Esa es una de las virtudes que claramente hace que el servicio cristiano, genuino, sea radicalmente distinto a los demás. La siguiente instrucción especial, número 2, es que los que sirven deben proclamar un mensaje específico. El pasaje prosigue con Jesús presentando una cuestión muy importante que los 12 tenían que recordar durante su labor. Dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, si hacemos un pequeño repaso aquí del libro,
podemos notar algo claro, muy sugerente, ¿no? Es el mismo mensaje que Mateo dice que predicaba Juan el Bautista, el reino de los cielos acercado, e incluso el mismo Jesús también allí en Mateo 4:17. Pero en nuestro pasaje sin mencionar arrepentidos, tanto en el caso de Juan como en el de Mateo, dice, por ejemplo, allí Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que dijo Juan el Bautista, pero aquí solo dice el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué no menciona arrepentíos? Bueno, si bien en los dos casos anteriores, el mensaje incluido el llamado a arrepentirse, si tuviera que hacerse un resumen mínimo del contenido de la predicación, el elemento central no era el llamado al arrepentimiento, sino la realidad que daba pie a ese llamado. ¿Que cuál era? Que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, si pensamos en todo ese mensaje, que lo central es que el reino de los cielos se ha acercado. Es por eso que tenían que arrepentirse. Esa es la razón sobre la cual el llamado al arrepentimiento tenía sustento. Si entendemos entonces que Mateo quería dar el punto central del mensaje, es lógico que se enfocara en el tema de que el reino de los cielos se ha acercado. Incluso deberíamos reflexionar también en una situación obvia. No es que los 12 literalmente se paraban en cada lugar a decir estas palabras y ya. No es que la comisión era, bueno, vayan por donde vayan y digan el reino de los cielos acercado y listo, váyanse. No, no es eso. Es absurdo pensar eso. No es esa la comisión que se les dio. Se comprende que lo que aquí está enseñando Mateo en esta sección tiene que ver con el eje del mensaje, con el foco del mensaje. Todo lo que iban a hablar se iba a relacionar con este tema, con el advenimiento del reino de los cielos, del reino de Dios. Es sobre el reino de Dios el tema sobre el cual se iba a tratar todo. Y sin ir más lejos, por los detalles que vamos viendo durante el Evangelio según Mateo, es lo mismo que los 12 pudieron aprender al escuchar a Cristo. El Sermón del Monte, por ejemplo, básicamente es el desarrollo de muchos conceptos acerca de la manera en la que viven los que son parte de ¿qué? Del reino de los cielos. Incluso si hubieran estado presentes, si alguno de ellos estuvo presente, las palabras de Juan el Bautista apuntaban a lo mismo. Comprender, por ejemplo, que no todos los que dicen que pertenecen a ese reino son en verdad parte del reino. ¿Se acuerdan cuando él acusó a los fariseos de ser hipócritas allí en capítulo 3, versículos 7 al 10 de Mateo? Pero además también, al predicar que este reino se había acercado, los 12 iban a declarar una realidad que Juan el Bautista también había adelantado. ¿Qué cosa? Que el reino se había acercado, que era posible porque justamente el mismísimo rey había venido a este mundo en la persona de Jesús. El reino del cielo se había acercado porque el rey había venido al mundo. Y Juan el Bautista lo deja bien claro allí en algunos de los detalles que Mateo nos da de la enseñanza del Bautista. Cuando él dice allí en capítulo 3, versículo 11, aquí es Juan el Bautista el que está enseñando, y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estoy diciendo, viene el rey. Viene el rey. Y aquellos que crean en ese rey serán bautizados con Espíritu Santo. Y aquellos que rechacen a este rey serán bautizados con fuego, porque él va a separar la paja del trigo. Y al trigo pondrá en su granero y a la paja la echará un fuego que siempre va a arder. Miren si no era verdad entonces que el reino de Dios se había acercado. Pero para que no quedasen duda de esto, las señales que acompañaron el ministerio de Jesús y que los apóstoles iban a también mostrar, justamente iban a demostrar que el rey se había acercado. Incluso es aquí el problema que empieza a acontecer en esta polémica que se empieza a dar con los líderes religiosos, porque, claro, la gente veía esta señal y que decían, este tiene que ser el rey. ¿Qué otra explicación hay? Bueno, como los líderes religiosos rechazaron esto, metieron una excusa.
o metieron otra justificación. Empezaron a decir, sí, es cierto que Él hace señales, pero las hace por el poder de Satanás. Y entonces Jesús va a intentar refutar esto. Dice, no, no es cierto. O tal vez, si es como ustedes dicen, fíjense cómo lo dice aquí. Más adelante lo vamos a estudiar con más detalle, pero fíjense cómo Jesús argumenta y les muestra la realidad. Dice, entonces fue traído a Él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó Jesús, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y fíjense, y toda la gente estaba atónita, porque empezaron a ver esta señal y decían, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será que el Mesías vino? ¿Será el rey que vino? Mas los fariseos, al oírlo, ¿qué decían? Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esa era la excusa que tenían, la justificación. En vez de decir, no, es obvio. Como había dicho Nicodemo, ¿se acuerdan que le vimos la vez pasada? Nicodemo fue honesto, dijo, esto tiene que ser de Dios. Sabiendo Jesús, dice versículo 25, los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa o ciudad dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, ¿cómo Satanás me va a dar poder para destruir lo que Satanás hace? No tiene sentido. Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí está la clave. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, lo cual era lo correcto, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Si entonces yo lo he hecho fuera por el Espíritu de Dios, yo soy el rey que estaba esperando. Aquellos que ellos estaban pensando que era la gente. En conclusión, con lo que Mateo está explicando en esta sección, lo que está afirmando básicamente es que al Jesús instruir a los 12 en lo que tenían que hacer, le declara que lo que iban a proclamar a las ovejas perdidas de Israel, en ese tiempo particular, se relacionaba con las buenas nuevas del reino de Dios. Todo lo que iban a explicar, no está detallado aquí, pero era lo que habían escuchado de Jesús seguramente, las promesas cumplidas, hablar acerca del rey, la manera de entrar al reino, la ética del reino y muchos otros más, girarían siempre en torno a este tema central. Lo cual es lógico porque así fue con el Bautista y así fue con el mismo Jesús. Siempre la temática giraba en torno a esto. Ahora ellos debían reproducir lo mismo, hablar sobre los mismos temas. Lo que nos queda por preguntar es cuál es la relación de esto con el tema que se está tratando en el pasaje. Bueno, considero que se trata de que en la comisión que Jesús dio a los 12, el hecho de que los objetivos eran claros, como dijimos al comienzo, se distinguía aquí por medio de esta sección al saber que su trabajo incluía anunciar un mensaje. Pero el contenido de ese mensaje no era difuso, sino, si eran objetivos claros, el mensaje era específico. Proclamar todo lo referente al reino de Dios. Un mensaje claro. ¿Qué implica eso? Que no podían decir cualquier cosa o lo que a ellos se les ocurriera, sino lo que el Señor de la mies quería que hablase. ¿Se entiende? En la obra de Dios dijimos, no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor quiere. En la obra de Dios, al hablar, decimos lo que Él quiere, no lo que a nosotros se nos ocurre. Como dijimos, con el tiempo, esta instrucción temporal de ir a un grupo especial de personas iba a cambiar, el número de discípulos iba a crecer, la doctrina apostólica se iba a desarrollar completamente luego de Jesús con los apóstoles, pero el mensaje central no cambió. El Evangelio sigue tratando de las buenas nuevas del reino de Dios. Este rey que no solo vino al mundo como hombre, sino que lo hizo para morir y así poder salvar a su pueblo. Que luego resucitó de los muertos con poder, que ascendió a los cielos, que como rey está sentado a la diestra del Padre y que pronto regresará al mundo para reinar de manera consumada cuando Dios finalmente ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Como el autor de Hebreo un poco nos habla de esto, ¿se acuerdan? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez
para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta es la segunda instrucción especial que este texto presenta que el Señor ha establecido en el servicio cristiano y que lo hace radicalmente distinto a los demás. ¿Cuál es? Que los que sirven deben proclamar un mensaje específico. El Señor no nos llama a pensar o crear un mensaje novedoso que impacte o sea más relevante para los oyentes. Nos manda a explicar lo que Él ya habló y que tenemos testificado en las Escrituras. Así como antes decía que en su reino o en su obra no se trata de ser creativos o innovadores, en su mies no es tan importante el carisma o la capacidad oratoria del mensajero, sino que aquel que hable con fidelidad las palabras de Dios. Usted quiere servir a Dios y quiere decir algo, lo que tiene que decir, lo tiene que decir de parte de Dios. Son las palabras de Dios. ¿Cómo las palabras de Dios? Sí, lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Cómo es eso? Bueno, lea conmigo, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que dice, si alguno habla, ¿qué dice? Hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y cómo sé que puedo hablar las palabras de Dios? Aquí están las palabras de Dios. Lo más seguro, palabra profética más segura que tenemos, a la cual hacemos bien en atender. Ahora, esto también es una distinción trascendental en cuanto al servicio cristiano, por varias razones. Por un lado, porque usted conoce, hay muchas personas interesadas en hablar o decirle cosas interesantes o profundas a las personas para que estén mejor. El mundo está lleno de personas así que intentan pensar y decir cosas muy profundas. Bueno, los creyentes no pensamos así. Los creyentes, los cristianos, saben que lo único que puede ayudar de verdad a los demás es que escuchen el mensaje de Dios. No lo que yo puedo inventar o lo que yo pueda decir, o que sea, wow, qué impresionante, no. Los que sirven fielmente a Cristo saben que no se necesita condimentar el mensaje para hacerlo más interesante, que no se necesita suavizarlo o quitarle las cosas, las partes más duras del mensaje para que sea menos chocante. No. Mucho menos diluirlo para que las personas se sientan más atraídas al mensaje. Miren, hermanos, nuestras historias de vida no hacen al mensaje más divertido o emocionante. No estoy acá parado para darle historias de vida. Primero porque no tengo tantas historias de vida para contarle. No soy alguien tan interesante. Quizás usted sí. Bueno, aunque usted sea muy interesante y su vida tenga muchas anécdotas, esas anécdotas no cambian el corazón de nadie. Capaz que haga llorar a alguien. Capaz que lo emocione, le sea de alegría, pero no pueden cambiar el corazón. El Evangelio no necesita de agregados o métodos humanos para que más personas vengan a Cristo. Porque Dios estableció que las personas se salven solo por medio de una exposición clara y completa del mensaje de salvación. Ha sido así en el primer siglo, ha sido así durante 2 milenios y seguirá siendo así hasta que Cristo vuelva. Lo único que puede salvar a los pecadores es el Evangelio. Lo único que puede transformar tu vida luego de venir a la fe es la palabra de Dios. Por eso en este lugar, mientras el Señor nos dé años de vida, lo que se va a predicar es la palabra de Dios porque es lo que usted realmente necesita. No necesita de consejos prácticos de mi vida. No necesita los consejos del pastor Isaías, aunque pueden ser muy buenos. No importa, usted no necesita eso. No necesita que yo venga y le cuente historias lindas. Usted necesita escuchar la palabra de Dios.
Usted necesita escuchar el mensaje de la salvación. ¿Y dónde está el mensaje de la salvación? En la Biblia. Ese es el único mensaje que tiene poder para librar a los pecadores de la perdición, sin importar de quién sea. No, pero pastor, tal vez dentro del grupo étnico lo que necesitan es escuchar otro mensaje. ¡No! Necesitan escuchar el Evangelio. Porque el Evangelio es el único que tiene poder para salvar. ¿Qué dice la Biblia? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, al griego, al argentino y al que sea. Solo es el Evangelio que puede salvar. Pero pastor, tal vez si compramos las ideas que traen muy inteligentes y muy lindas, no sirve eso tampoco. Todo lo que el mundo le quiere agregar al mensaje no le aporta nada. Fíjese lo que Pablo dijo, 1 Corintios 1:21. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabidurías, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso predicamos a Cristo crucificado. Y es triste decirlo, doloroso, pero es notorio que en ámbitos religiosos, lugares que se dicen evangélicos, en muchas ocasiones hay predicadores que aseguran que van a hablar algo de Dios y lo que dicen es cualquier cosa menos el mensaje que el Señor les encargó que anuncien. Aquellos que tenemos muchos años de iglesia, yo provengo de un contexto donde el predicador se paraba ahí adelante y decía, escuchen ahora lo que voy a decir porque esto viene de parte de Dios. Y empezaba los gritos descarnados del hombre y después de estarnos gritando media hora, 30 minutos, 50 minutos y todos llorando ahí. Y sí, bueno, y el mensaje de Dios que no sé lo que era, pero él dijo que el mensaje de Dios. Eso no es mensaje de Dios. Yo estaba en lugares donde he dicho, voy a ahora hablarles de parte de Dios. Leía medio versículo, cerraba su Biblia así y empezaba a hablar y hablar. Nada desde la Biblia. ¿Qué mensaje de Dios es ese? Pero eso no es extraño. Aunque es triste, no es extraño. Tristemente, aunque el Señor ha establecido que el mensaje, o un mensaje específico, siempre ha existido líderes religiosos que se autoproclaman como voceros de Dios, pero en verdad lo que decían o lo que dicen hoy se desvía del mensaje que Él quiere que dé. Es triste, en todo ámbito pasa. Doloroso, hermano, que digan que hablan de parte de Dios. En todo ámbito, no solamente en los ámbitos carismáticos. En los tiempos de Jesús era claro que los fariseos y los escribas no enseñaban el mensaje correcto, pero en la actualidad no es diferente. Muchos hombres y mujeres que son reconocidos por el mundo como supuesto mensajeros de Dios, no son mensajeros de Dios, porque no dan el mensaje de Dios. Para ser mensajero de Dios tenés que dar al menos su mensaje, si no, no te llame mensajero. Lo que hablan lo sacan de sus propios corazones, nace de su corazón, no de la Biblia. Incluso a veces tan presuntuosos como para pararse delante de un púlpito y decir, así dice el Señor, cuando el Señor no dijo nada de todo eso que dijeron. A esos mensajeros les espera la peor de las condenaciones, salvo que se arrepientan de su maldad. Ahora, dicho esto, hay una enseñanza que todos los cristianos, los que estamos aquí, tenemos que tener en cuenta. Porque uno dice, bueno, qué bueno que no soy ese,
¿no? Ese falso apóstol, ese falso maestro. Qué bueno que no lo sos, pero hay algo que tenemos que considerar. Si el mensaje que aquellos que quieren servir al Señor, el que tienen que dar, es específico, entonces cuando ministramos a otros enseñando, aconsejando, discipulando, predicando, lo que sea en cuanto a lo que vamos a hablar, nuestras palabras tienen que moldearse a la voluntad de aquel que nos llamó a su viña. Porque así como yo le estoy diciendo que de acá arriba mis experiencias de vida no cambian el corazón de nadie, si usted se junta con un hermano a ayudarle y le quiere aconsejar, su experiencia personal tampoco le va a ayudar mucho. Lo que esa persona necesita escuchar de usted son las palabras de Dios. Porque no solo es que se nos pide eso, que hablemos un mensaje específico. La autoridad que tenemos para hablar reside solo en brindar el mensaje que Cristo nos ha dejado. Si usted está guiando a alguien, discipulando, aconsejando a alguien, la autoridad de usted para decirle a alguien que tiene que cambiar algo está supeditado en la palabra de Dios. Mi autoridad como predicador está supeditada a la palabra de Dios. Fuera de eso, ni usted ni yo tenemos autoridad más de Dios, fuera de presentar la palabra de Dios. Y eso debe mantenernos humildes y enfocados. El recordar que no predicamos ni enseñamos poniendo valor nada por encima de ser fieles al dar el mensaje. No hablamos de nosotros mismos cuando enseñamos a otros. Pablo lo decía en 2 Corintios 4, 5, cómo era su servicio, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Debemos ser fieles al dar el mensaje, debemos ser fieles en lo que decimos y también cómo lo decimos, porque puedo estar diciendo una verdad, pero con muy poco amor. Incluso en cómo lo ejemplificamos con nuestra propia vida. Si animo a otro y en mi propia vida no estoy siendo de testimonio. Esto es lo esencial en el servicio cristiano. Considerar esto. Esto es lo que hace radicalmente distinto de los demás al servicio cristiano. Anunciar un mensaje específico, el que el Señor dio, a través de nuestras palabras, a través de nuestra vida, con humildad y obediencia a Él. Pero entender esto también brinda confianza y seguridad. Hay veces cristianos que con honestidad tienen temor respecto a la hora de dar el mensaje de Cristo a los demás. ¿Por qué tienen temor? Bueno, porque quieren poder ser claros al hablar y no fallar. A veces hay hermanos que se me acercan y dicen, pastor, no quiero fallar, quiero hablar bien, de explicar bien. Todavía no quiero hablar porque estoy hablando de creyentes genuinos que se sienten con temor. Bueno, creo que esta porción nos anima de alguna manera. Nos hace ver que el Señor nos pide hablar un mensaje específico, hacerlo con fidelidad, pero siempre dentro de nuestras posibilidades. Es evidente que en ese momento, cuando es dada la comisión a los 12, ellos todavía no estaban del todo preparados para explicar y predicar todo lo que sabían acerca del reino de Dios, como si estuvieron después de la cruz y de Pentecostés, cuando fueron investidos con el poder del Espíritu. Allí ellos fueron más capacitados para enseñar mejor, pero aquí ya le está mandando a hacer algo. O sea, eso no importó que todavía tenían que seguir creciendo. Ya en ese momento en particular estaban listos para enseñar a aquellos que habían escuchado de la boca de Jesús. Y era mucho lo que en sí podían dar a los demás. Ahora, esto tiene que animarte. Esforzarte, por supuesto, para crecer en el conocimiento de las Escrituras. Pero mientras te esforzás para crecer, compartirle a otro lo que ya sabes. Aquellas verdades que Dios usó para salvarte. Si sos un cristiano genuino, hay muchas verdades que tuviste que creer para poder ser salvo y que ya deberías poder hablarle a otro. Creo que para muchos que a veces aducen que se les complica porque no recuerdan, es porque
no lo comparten. Si usted lo comparte más, lo va a recordar mucho más. Va a estar siempre ahí en su boca hablando sobre aquello que Cristo hizo y entonces su mente lo va a estar pensando en aquello porque es algo que usted aprendió para poder creer y para ser salvo. Esas verdades están ahí. Simplemente usted tiene que abrir su boca y compartirlo porque hay alguien que seguramente a su alrededor no conoce esas verdades, no las sabe. Y allí donde usted está, y está esa persona que no sabe, no va a estar ni el maestro, ni el pastor, ni un famoso escritor de libros preciosos, va a estar usted. Y es usted el que tiene que llegar y hablarle y decirle aquello que sabe. No hace falta callar por no tener de todo clara alguna doctrina que a su tiempo usted va a ir aprendiendo. Hace falta abrir nuestra boca para que con valor y fidelidad hablemos con amor todo lo que hasta acá ya hemos aprendido del Señor. Porque la gente necesita oír el Evangelio. Necesita que le enseñe lo que sabes acerca del reino que ya sos parte. Porque acordate nuevamente, tu mente recuerda ese concepto. No olvidemos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Así que no hay excusa posible para no ser un mensajero. Si sos un creyente verdadero, tenés lo necesario para hablar a alguien acerca de Cristo. ¿Lo estás haciendo? La última de las instrucciones especiales que vamos a ver hoy, la tercera, dice que los que sirven deben ayudar desinteresadamente. En la siguiente sección Cristo menciona algo que ya en parte se había comentado. Versículo 8, lea conmigo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Algunos de los mandatos dados en esta sección ya habían sido mencionados antes, pero se agregan algunos nuevos. Al comienzo del capítulo se hablaba de que los dos habían recibido autoridad para echar fuera demonios y sanar toda enfermedad y dolencia, allí en capítulo 10, versículo 1. En este caso Mateo vuelve a mencionar la expulsión de demonios, la sanidad de enfermos, pero además se les manda a limpiar leprosos y a resucitar muertos. ¿Por qué se hace esta distinción? Bueno, creo que el punto es mencionar dos clases de milagros que representarían con claridad algo, que estos hombres estaban llevando a cabo un servicio que venía de Dios. ¿Se imaginan ustedes ellos logrando que leprosos se sanen, levantando gente de entre los muertos? Eran como credenciales que iban a atestiguar su llamado. No nos olvidemos de algo, que los 12 apóstoles no eran hombres de la élite religiosa. No pertenecían a grupos reconocidos como los fariseos o los escribas. Justamente Jesús no los eligió de eso. Sacó 12 hombres que no pertenecían a ese grupo. No tendrían tampoco el apoyo del liderazgo de aquel tiempo para predicar un mensaje que era tan distinto al escuchado en toda la región. ¿Qué los iba a respaldar? Bueno, las señales que acompañaron a su servicio, a su ministerio. El apóstol Pablo, como el último de los apóstoles, habla sobre esto allí en 2 Corintios 12:12. Dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas en vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Eran esas señales que funcionaban como credenciales de su ministerio. Algo que era especial y necesario para la expansión inicial del Evangelio en el primer siglo de la Iglesia. Pero también podemos notar, si usted lee ahí rápidamente, ve que no eran obras distintas a las que Jesús ya había estado realizando hasta ahí. Sanar enfermos lo había hecho, ya habíamos leído, Mateo lo escribió, habló también sobre expulsar demonios. También él ya había mencionado en capítulo 8 sobre Jesús limpiando un leproso, capítulo 8, versículo 1 al 3. Sobre resucitar muertos también en capítulo 9, versículo 24, habló de Jesús resucitando a la hija de Jairo. Así que son todas cosas que ya en Jesús había visto. Podemos decir entonces que las señales apostólicas no eran más que otra confirmación de la autoridad de Cristo como Señor de la mies. Ellos iban a ser capaces de llevar a cabo estos actos por la simple autoridad de aquel que le estaba autorizando, que le estaba dando autoridad. O dicho de otro modo, así como para Cristo solo con un toque Él era capaz de sanar enfermos,
era también poderoso para que sus apóstoles pudieran hacer lo mismo solo con que Él ordenara. ¿Se acuerdan que Él había hecho algo parecido? Le había ordenado la tempestad y la tempestad se había parado. Acá estaba ordenando a hacer cosas impresionantes y solo con la orden ellos fueron y hicieron eso sin falta. Claramente esto es otra nueva declaración de Mateo sobre la deidad de Cristo, porque solo alguien así podría delegar autoridad y que estos hombres de repente empezaron a hacer obras tan impresionantes. Ahora, ¿cómo se podría resumir estas 4 órdenes y en qué sentido se involucran con el servicio cristiano en general? Considero que, como hemos dicho antes, en el sentido de que si bien los creyentes hemos recibido una capacidad similar a la de los apóstoles, y por ende no somos nosotros como los apóstoles, y por ende no se ven en nosotros las mismas señales que ellos hacían, sí hay un concepto aquí que se mantiene. ¿Cuál es? El tema de ayudar a las personas en medio de las situaciones que puedan estar pasando. En ese sentido es lo mismo. Las personas tienen muchos problemas y situaciones. No todo creyente evidentemente va a orar y un enfermo se va a sanar completamente como hacían los apóstoles. Así como tampoco la Biblia dice que en este tiempo seamos llamados a resucitar a personas muertas. Pero eso no quiere decir que no haya personas necesitadas a las que de un modo u otro podamos asistir y ayudar de diferentes maneras. Desde una palabra de ánimo, desde que el Señor incluso use nuestro mensaje para que reciban el milagro más importante que es la salvación, desde acompañarlos, desde orar por ellos. Y seguramente se te van a ocurrir muchos otros ejemplos de cosas con las que puedas ayudar a los demás. Y es normal, porque son incontables las diferentes circunstancias y ocasiones donde las personas que nos rodean necesitan ayuda. Ahora, ¿qué hacen los hijos de Dios, aquellos que los sirven en esos momentos? Se disponen a ayudarlos en la manera que puedan. Es algo básico del cristianismo ayudar a las personas. Y conociendo aquí a la gran mayoría de ustedes, no me quedan dudas, durante esta semana seguro estuvieron haciendo cosas por lo demás, ayudando a alguien. En algo habrás estado ayudando a alguien. Seguro que sí. No es que el Señor me lo profetizó y digo, bueno, acá hay alguien que ayuda a otro. No, hace falta. Es obvio porque los cristianos ayudan a las personas. Es algo básico. Casi que desde que venimos a la fe es hasta intuitivo que algo nos mueva a hacer algo por otro. No hacemos lo mismo que hacían los apóstoles, pero sí tal como ellos lo hicieron en esta primera comisión, ayudamos a las personas. Bueno, esa es la mejor manera de resumir y entender estas 4 ordenanzas de Jesús. Y podríamos tomar algo entre estas 4, es ayudar a los que están en necesidad. Así que eso por un lado, pero hay un concepto importante también aquí, que creo que es lo que le da sentido al hecho de que vuelva a repetir el concepto que se había mencionado antes. Fíjense que luego de dar las instrucciones, volvemos a nuestro texto, dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echad fuera demonios. Dijimos, ayuden a las personas. Y aquí está la clave. De gracia recibieron, den de gracia. Esta manera de traducir gracia, creo que la mejor manera de traducir es gratuitamente recibieron, entonces lo que van a dar, denlo gratuitamente. Así como lo dice Nueva Versión Internacional, dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. El punto es que esta autoridad que se les había conferido para llevar a cabo sus actos milagrosos no era producto de que ellos hubieran dado algo a cambio para obtener esta autoridad. Fue solo por la misericordia y la gracia de Dios que lo recibieron sin pagar nada o sin dar nada a cambio. ¿Qué es lo que ahora el Señor le está mandando a hacer? Que cuando ahora ellos ayudaran a las personas, lo hicieran con un corazón generoso y desinteresado. Que no pidieran nada a cambio, que se guardaran de la avaricia que podría aparecer en su corazón cuando comenzaran a notar el éxito en los milagros realizados. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y en particular entender en el contexto. Hay que pensar un poquito en el contexto de aquel momento para entender mucho más esta instrucción. En aquellos días era común, en aquellas regiones, que hubiera judíos que practicaran exorcismos.
Muchos de estos judíos obtenían grandes ganancias fingiendo expulsiones demoníacas. ¿Y por qué? Bueno, porque las personas endemoniadas o sus familiares estaban dispuestos a pagar casi cualquier precio con tal de recibir esa liberación. Por lo que entonces había en aquel momento un montón de charlatanes dispuestos a justamente aprovecharse de la desesperación de las personas. Lo mismo pasaba con aquellos que estaban desesperados por alguna sanidad física. Muchos llegaron a una condición de vida muy humilde, muy pobre, justamente como la mujer, ¿se acuerdan del flujo de sangre? Que había sufrido mucho y gastado todo lo que tenía para que la pudieran sanar, como se menciona en Marcos 5:26. Había gastado todo en médicos que nunca la pudieron curar, porque en su desesperación querían sacarse este problema que tenía. Ahora, a la luz de este contexto, es probable que los 12 podrían haberse enriquecido rápidamente si hubieran cobrado. Imagínense, tienen autoridad ahora para empezar a curar personas, a expulsar demonios, y muchos por esto ganaban un montón de plata. Y bueno, en un par de días se llenaban los bolsillos de dinero, porque la gente le iba a empezar a ofrecer dinero para que ellos pudieran hacer el milagro sobre ellos. Pero ¿qué pasa? Esa no era la voluntad de Dios. Por eso Cristo les ordenó específicamente que ayudaran, pero que lo hagan sin buscar obtener un rédito financiero por eso. Ahora, este concepto no solo lo mantuvieron durante esta primera comisión, fue luego una constante que preservaron durante su ministerio apostólico. Incluso tiempo después, fíjense allí en Hechos capítulo 8, versículo 18. Hace poco, justo hablando de charlatán, escuché a uno que tomaba este texto y le daba una interpretación, pero cualquier cosa. Pero fíjense lo que aquí hace Pedro. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos, Simón el mago, por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, entonces este hombre, dice, les ofreció dinero a los apóstoles, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Me voy a llenar de plata. Les doy a ustedes algo y vamos. No, ¿qué le dice Pedro a este hombre? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro la tenía clarísima. ¿Cómo voy a cobrar por algo que el Señor me dio gratuitamente? De ninguna manera voy a dar a la avaricia. Ahora, ¿cuál es el foco que encontramos y que nos emparenta a todos los cristianos con los apóstoles? Nosotros ya dijimos, no hacemos lo mismo. Que al igual que ellos, somos llamados justamente a ayudar a las personas en un rol distinto, pero haciendo el bien que nos toca sin buscar obtener un rédito personal por eso. La tercera instrucción especial que el texto presenta, que el Señor ha establecido para el servicio cristiano y que lo hace radicalmente distinto a los demás, es que los que sirven deben ayudar desinteresadamente, con generosidad, alejados de un espíritu codicioso o avaro. Estas secciones reflejan conceptos centrales entonces en el servicio cristiano. Un orden claro, porque hay objetivos claros, un mensaje específico, bien establecido, y en este tercer caso, un corazón y motivación correcto al ministrar a los demás. Vivimos en un mundo, hermano, donde las personas hacen cosas, pero teniendo en su mente muchas veces motivaciones incorrectas, como el ser reconocidos, el halago personal, el satisfacer sus deseos de autoestima, de sentirse mejor con ellos mismos. Por eso encontrar a personas que sirvan desinteresadamente a otros es como algo raro, muy poco visto. Se ven algunas personas que a veces hacen cosas por otros desinteresadamente, pero muy de vez en cuando. Incluso yo sé que usted conoce personas en su entorno que no es extraño que cuando alguien los trata bien, ¿no? o hace algo por ellos, bondadosamente, piensan, seguro que algo después me va a pedir, ¿no? ¿Por qué la gente piensa así? Porque está acostumbrado a ver eso, que muy pocos son los que hacen algo desinteresadamente. Ahora, a veces no pasa eso, a veces la gente hace las cosas desinteresadamente y las personas se asombran. Este es el concepto de esta sección, hermano. A ver si usted me sigue. Aquello que en el mundo escasea
que pareciera como algo solo esperable en el menor de los casos, en la minoría, bueno, es algo que fue y hoy sigue siendo habitual y normal entre todos los cristianos. Lo que en el mundo es la excepción, en el cristianismo es la regla. ¿Existen personas desinteresadas en el mundo? Sí, pero son los menos. ¿Existen personas desinteresadas en la iglesia? Sí, y muchos, la mayoría. Casi siempre, casi todos. Gente que ayuda a los demás desinteresadamente. Regularmente los creyentes deben ayudar a las personas de forma desinteresada. Si hay algo que debe reconocernos entre muchas cosas es que somos generosos y no por ser especuladores o por personas que deseamos obtener algo a cambio, no. Y yo sé que es así como recién decía, que sé que muchos de ustedes ayudan, muchos de ustedes lo hacen desinteresadamente. Por eso estoy seguro muchos no sé qué es lo que hacen, porque justamente lo han hecho desinteresadamente, entonces no les importó que otros se enteraran. Lo hicieron y ya, porque querían ayudar sin obtener nada a cambio. Ahora, aunque esto sé que es así, tristemente no pasa muchas veces en ámbitos evangélicos. Abundan falsos maestros que revelan su codicia al solicitar grandes montos de dinero para servir. Es triste eso, imaginarse, pero pasa. Hombres que supuestamente van a predicar en un lugar y piden un montón de plata para ir a predicar. Una locura. ¿Cómo va a ser eso así? Con eso lo que demuestran es que su deseo no es servir al Señor o a los demás, sino servirse a sí mismo. Solo acarrean vergüenza al Evangelio y perdición sobre ellos mismos. Miren, el apóstol Pedro, bueno, ustedes si buscan van a encontrar en la Biblia mucha información sobre lo que el Señor piensa sobre los falsos maestros. No voy a leerlo todo porque, miren, tenemos información sobre, pero fíjense simplemente un caso. Segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, capítulo 2, segunda de Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí está la clave. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Para esta clase de personas usted no es un alma, es un billetito que camina. Porque para ellos se transforma en mercadería. Y ahí le dejé otro texto para que después te lo lea, hermano. Triste es que pasa eso. Nada que ver con el servicio cristiano eso. Pero nuevamente, hermanos, fuera de ellos, debemos nosotros también guardar nuestros corazones de la codicia. No solo de querer obtener ganancias deshonestas, lo cual a Dios no le agrada, sino también de ver a nuestro servicio como una plataforma por medio de la cual buscamos obtener otras cosas a cambio de los demás. Eso también está mal. Eso no es trabajar desinteresadamente. Si usted ve, o si usted está pensando en servir a algo en la iglesia local, intentando usar a través de eso, obtener algo a cambio, eso ya no es desinteresado. Querer buscar el elogio o que otros te devuelvan con un bien que luego necesites, eso no tiene nada que ver con el servicio cristiano. No es una característica del servicio cristiano. Lo único, hermano, que debes movernos a ayudar a los demás, sea lo que sea que hagamos, es el recordar que si podemos hacerlo es por la gracia de Dios y por ende debemos hacerlo desinteresadamente. No hemos obtenido nada de lo que podamos dar en virtud de nuestros méritos. Por ende no tenemos tampoco que hacerlo esperando algo a cambio. En definitiva, lo que nos motiva a ser misericordiosos y ayudar a otros de manera desinteresada es que el Señor fue misericordioso con nosotros y nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Por eso es que ahora nos manda a actuar de la misma forma ante las necesidades de los demás.
Porque en definitiva, eso es lo que hace que el servicio cristiano sea radicalmente distinto a los demás. Hasta acá vamos a avanzar en esta tarde. La semana que viene vamos a ver el resto de las otras instrucciones especiales que el texto presenta. No se lo pierde, creo que es muy precioso, como le dije, este pasaje. Pero al mencionar la misericordia de Dios, veo necesario hablarle a aquellos que todavía están sin Cristo, que todavía están en condenación, que no se pueden salvar a sí mismos. Sé que hay algunos que están acá todavía en esa condición. La buena noticia del reino, querido amiga, jovencito, que está sin Cristo. La buena noticia del reino de Dios es que justamente por eso vino el Cristo al mundo, para salvarnos por medio de su sacrificio. En la cruz Él recibió el castigo que tu pecado y el mío merecían. El Rey, humilde y en amor, murió en ese Calvario. Pero la historia del reino es que allí no terminó todo. Al tercer día, este Rey resucitó con poder de la tumba, porque la muerte no lo pudo retener. Este Rey vive para siempre y un día, muy pronto, va a volver para reinar. Pero hasta que ese día llegue, hoy, en esta tarde te está llamando. Te está llamando ese Rey. Te llama con bondad. Te ofrece aquello por lo que vos no podés pagar. La salvación de tu alma, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Solo hace falta que te arrepientas. Que confíes en Él como Señor y Salvador. Y así vas a recibir la redención y esta nueva vida en Cristo. Querido amigo, si testificamos que el Señor puede salvarte, es porque muchísimo de lo que estamos acá lo hemos comprobado en nuestras propias vidas. Cuando más lo necesitábamos, cuando más hundidos estábamos en nuestro pecado, así como vos lo estás hoy, amorosamente Él nos rescató. Y ¿sabes una cosa? Él puede hacer hoy lo mismo con tu vida si te rendís a Él. Por eso te animo, vení hoy mismo al Señor. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra tan preciosa que habla nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, tan precioso pensar cómo nos dejaste directivas claras para seguir. Instrucciones que muchas veces no cumplimos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a cambiar estas actitudes que no te honran y a servirte como vos nos pedís, Señor. Así como Cristo lo hizo. Ayúdanos a tener en cuenta esto. Recordar que si es posible hoy hacerlo es porque Cristo nos salvó y nos hizo parte de su reino y ahora somos llamados a servir como Él nos sirvió a nosotros. Actuando, Señor, con objetivos claros, con un mensaje específico y mostrando ayuda de manera desinteresada. Guíanos en esto. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.